Es un gusto, es un honor compartir esta tarde, esta noche que vamos a compartir juntos esta jornada tan importante, la presentación de acetato de ulipristal. Me voy a ceñir a unas ideas que tengo para compartir con ustedes. Mi nombre es Daniela Blanco, yo soy directora editorial del diario Infobae y hace bastantes años que escribo sobre temáticas de ciencia y de salud, así que es un doble honor estar esta noche con ustedes, presentar un, una innovación científica tan relevante, de tanto impacto social, compartirlo con expertas que vamos a ir presentando, a develando de a poquito y con mi querida colega Mariana Iglesias del diario Clarín. Es un encuentro que reúne a profesionales comprometidos con uno de los temas más importantes de la salud pública y de la autonomía de las personas, la salud reproductiva. En los últimos años vimos cómo la conversación sobre anticoncepción dejó de ser solamente un tema médico, salió de los consultorios para convertirse también en una conversación social, educativa y cultural. Y justamente por eso espacios como este son tan valiosos porque permiten acercar evidencia científica, información clara y actualización profesional en un contexto donde todavía existen dudas, mitos y barreras de acceso, ¿no? Y todavía una conversación pública que tiene barreras. Hace pocos días tuve la posibilidad muy grata de trabajar periodísticamente sobre acetato de ulipristal, sobre la implicancia en la conversación pública, sobre las voces de los expertos, sobre qué pasa con las generaciones jóvenes y la anticoncepción de emergencia, qué saben, qué no saben. Una nota que gratamente, tanto como la de mi colega Mariana en Clarín, tuvo muchas views, o sea, aunque no lo creamos, se le importa, es ponderado y ocupó el sitial de, en la agenda periodística tan arriba como una nota de política o de economía. También es una oportunidad esta noche para reflexionar sobre el enorme valor de la información basada en la evidencia. Hoy estamos en un momento muy disruptivo, hay una sobreinformación acerca de contenidos de salud, hay un interés de las audiencias también por informarse más. Yo siempre lo llamo esta doble Nelson, que creo, desde mi perspectiva periodística, que hay una oportunidad para los expertos, para las asociaciones científicas de la enorme entidad como es Amada, para salir a dar el debate en la conversación pública. Es un momento para hablar de salud, para hablar de ciencia, porque las audiencias quieren informarse y que sea con voceros y con expertos idóneos. Justamente para profundizar en este tema, hoy nos acompañan profesionales de enorme trayectoria, que van a compartir no solo la mirada clínica y científica, sino también la experiencia cotidiana del trabajo con pacientes y los desafíos actuales en anticoncepción de emergencia. Les doy la bienvenida y empiezo por la doctora Lorena Bosa. A cada una vamos a aplaudirlas porque han trabajado mucho para esta noche. Ella es presidenta de Amada y es médica tocoginecológica del Hospital Italiano. Así que otro aplauso. Está la doctora Lía Rivas, es expresidenta de Amada, médica ginecóloga y jefa de la sección salud reproductiva del Hospital Rivadavia. Y la doctora Elisa Moltoni, ella es también expresidente de Amada, así que hay una sucesión, Seguidilla. están las seguidistas, están las tres, ginecóloga infanto-juvenil e integrante del staff del Hospital Italiano. Británico. Del Hospital Británico, del británico, era de colectividades, pero del gran Hospital Británico. Y en la otra punta, mi querida colega Mariana Iglesias, periodista y editora del diario Clarín. Bueno, Marian, te cedo la palabra antes de pasar a las expertas. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la invitación, por este encuentro. Como decía Daniela, ya tuvimos la oportunidad de escribir nuestras notas. Estamos muy empapadas en el tema y hoy tenemos la suerte y la oportunidad de tener acá a las especialistas para hacer todas las preguntas que quieran, porque ustedes también van a poder hacer preguntas después.
Y bueno, yo también tengo acá escritas unas palabras que les quiero compartir, que tiene que ver más que nada con esta historia reciente que hemos tenido las mujeres, que como sabemos ha habido cambios muy profundos en los últimos tiempos para nosotras. Nosotras cada vez más tenemos la posibilidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros proyectos de vida. Y eso ha sido también gracias a la anticoncepción, porque cuando hablamos de anticoncepción no solo estamos hablando de medicina, estamos hablando de muchas otras cosas. Por ejemplo, estamos hablando de autonomía, de libertad, de poder decidir, de oportunidades, de educación, de esto tan importante que es poder decidir una maternidad que sea elegida y no que sea impuesta, ¿no? También es hablar de mujeres que han podido estudiar, que han podido trabajar, que han podido decidir, que han podido elegir, que han podido planificar, incluso que han podido salir de relaciones violentas y vivir con menos miedo y con mucha más información. Porque cada avance en la salud sexual y reproductiva también es un avance social, y eso es muy importante. Y es muy importante entender que la información es clave, por eso es clave comunicar también, y que toda esta información que a veces está compacta, llegue a todas las audiencias y llegue hasta el último rincón, ¿no? Porque la información confiable salva, y puede salvar y cambiar vidas, ¿no? Cuando las personas tienen acceso a evidencia científica clara, a profesionales capacitados, a opciones concretas, pueden tomar mejores decisiones para sus vidas. Es verdad que aún existen muchos mitos, hay mucha desinformación y hay desigualdades en el acceso. Por eso es tan importante que estas conversaciones salgan de los consultorios, lleguen a los medios de comunicación, lleguen a las escuelas, lleguen a las familias, lleguen a toda la sociedad. Hoy, además, estamos ante una nueva etapa, que con estos nuevos métodos anticonceptivos de emergencia, que son mucho más eficaces y amplían la ventana de acción, tenemos más posibilidades de que haya mayor acompañamiento y mayor cuidado para millones de mujeres. Así que bueno, dicho todo esto, me parece que está bueno que empecemos esta conversación. Yo para empezar tengo una pregunta. Lorena, si te parece. Vale. Vamos, empezamos. Bueno, ¿por qué la anticoncepción de emergencia debe ser entendida como una herramienta clave de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Y qué cambia, tanto a nivel médico y social, con la posibilidad de contar hoy con métodos eficaces de hasta 5 días después de una relación sexual sin protección? Bueno, pregunta Era larga, interesante. era larga. Primero, quiero agradecerles a ambas por estar acá, a todo el laboratorio por haber hecho posible este encuentro. La verdad que agradezco y felicito esta breve introducción que han hecho, porque han puesto énfasis de manera muy clara y de manera muy profunda la relevancia de la salud sexual y de la salud reproductiva en nuestro país. Por otro lado, antes de contestarte, quiero darles la bienvenida en nombre de Amada a todos ustedes a este encuentro tan esperado, este encuentro científico tan esperado. Hace mucho tiempo que venimos esperando la llegada del acetato ulipristal a nuestro país y hace mucho tiempo que Cari está armando esto, con lo cual estamos felices de tenerlos acá. Y además de agradecerles a tantos colegas y amigos por estar ahora acá presentes, también les quiero agradecer a los colegas que están siguiéndonos a través del canal de YouTube de Amada. Nos siguen desde Chile, desde Rosario, desde todo el país, así que agradecidas, muy agradecidos todo Amada y todos los acá presentes por estar del otro lado. Y ahora sí, sin hablar demasiado más sobre este tema, ¿por qué es importante hablar de anticoncepción de emergencia? Ustedes han hecho una excelente introducción, pero para poder entender la verdadera magnitud del problema, tenemos que basarnos en datos que muchas veces nos duelen. Nos duelen porque hoy en el mundo todavía el embarazo no intencional es una problemática, y no solamente en nuestro país, sino, como todos los que están acá presentes saben, es una problemática a nivel mundial. Hay 121 millones de embarazos no intencionales por año a nivel mundial. Y si eso lo traducimos a qué pasa por día, hay 331.000 embarazos no intencionales por día en el mundo.
Y cuando hablamos de un embarazo no intencional, claramente no es solamente esa problemática, es que detrás de cada uno de esos embarazos no intencionales hay una historia, hay una mujer, hay un adolescente, hay derechos que a lo mejor no se están respetando. Y hablar de anticoncepción de emergencia en realidad es importante porque es la última oportunidad que tenemos de prevenir ese embarazo no intencional en mujeres que a lo mejor tuvieron una relación sexual no protegida o que a lo mejor les falló el método anticonceptivo. Y además mencionaron algo de la autonomía. También es importante entender que es una alternativa que se puede utilizar de manera rápida, de manera efectiva y de manera segura en situaciones, por ejemplo, de coerción o de violencia sexual. Y por último, algo que no podemos dejar de mencionar es la brecha de acceso, que si bien la anticoncepción oral combinada está disponible en casi todos los países a nivel mundial, cuando hablamos de anticoncepción de emergencia no sucede lo mismo. Por lo tanto, hoy para todo Amada y para el laboratorio y para las mujeres es un placer poder contar que tenemos disponible el acetato de ulipristal como anticoncepción de emergencia en nuestro país. ¿Y por qué es importante contar con una estrategia más? Porque claramente es el método anticonceptivo oral de emergencia de mayor eficacia. ¿Y por qué? Porque lo que hace es actuar retrasando la ovulación, aun cuando el pico de LH ya se comenzó. Y además de esta eficacia anticonceptiva muy alta, también nos va a otorgar mayor ventana de oportunidad, que a lo largo de la charla lo vamos a ir desarrollando. Y esta mayor ventana de oportunidad lo que nos va a permitir, chicas, es más tiempo para pensar, más tiempo para decidir qué quiero hacer, más tiempo para poder actuar. Y ahora lo tenemos disponible en Argentina después de mucho tiempo que lo veníamos pidiendo. Si bien cuando hablamos de anticoncepción de emergencia sabemos que la novedad es esta, también tenemos claro que existen un arsenal, otras opciones terapéuticas que se pueden utilizar como anticoncepción de emergencia. Clásicamente el famoso levonorgestrel, que lo venimos utilizando hasta ayer que se lanzó el acetato de ulipristal, un fármaco que es de excelencia en anticoncepción de emergencia. Y justamente su mayor efectividad es hasta los 3 días de la relación sexual sin protección. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción que tiene es justamente retrasar la ovulación. Hoy en día, los que damos la charla de anticoncepción de emergencia siempre decíamos, esto en algún momento llegará, lo contábamos en las charlas, pero lo anhelábamos y finalmente hoy llegó. Hoy contamos con el acetato de ulipristal, que es un modulador del receptor de progesterona, que justamente tiene una ventana de oportunidad mayor para poder utilizarse, hasta 5 días posteriores. Y porque, como les decía, lo que hace es retrasar o inhibir esa ovulación, aun cuando el pico de LH haya comenzado. También tenemos los dispositivos intrauterinos. Tenemos el DIU de cobre, que es un excelente método anticonceptivo de emergencia, tiene una altísima eficacia anticonceptiva y también puede utilizarse hasta 5 días posteriores a esta relación sexual sin protección. Y básicamente su mecanismo de acción es justamente ser tóxico para los espermatozoides. Lo que hace es impedir la capacitación espermática. Y por último, ustedes los que me conocen saben que soy una fiel amante del DIU de levonorgestrel, con lo cual no puedo dejar de hablar de esto, que es un método de altísima eficacia anticonceptiva que tiene muchísimos beneficios no contraceptivos y que también hoy está en estudio con datos preliminares muy promisorios, pero que hasta el momento no lo tenemos avalado para anticoncepción de emergencia. La realidad es que me dan todo este arsenal terapéutico, la posibilidad de individualizar, de ver qué paciente se va a ver beneficiada con cada uno de estos métodos. Y por supuesto, cuando hablamos de anticoncepción de emergencia, siempre tendemos a pensar que es para la paciente que se olvidó la pastilla.
Y si pensamos de esa manera nos quedamos cortos, porque no solamente va a estar indicada ante olvidos de la pastilla anticonceptiva, de la anticoncepción oral. Por ejemplo, en pacientes que se retrasan el inicio de la toma del método anticonceptivo por más de 9 días o que tienen más de 2 días de olvido de las pastillas en la primera semana con una relación sexual sin protección. Pero si lo pensamos ahí nos quedamos cortos, porque también la anticoncepción de emergencia va a estar indicada, por ejemplo, cuando se rompe o se desliza el preservativo, en casos de expulsión tanto del DIU como del implante, que les cuento, ustedes lo saben bien, que esos casos son extremadamente raros, pero podría suceder. También en los retrasos de la inyección, cuando la paciente se olvida de colocarse el método inyectable, ya sea el mensual o el trimestral. Y también en situaciones críticas, y ahí es un punto de mayor importancia a nivel social, que es en las pacientes, en las mujeres que fueron víctimas de coerción o de violencia sexual. Pero cuando hablamos de anticoncepción de emergencia es fundamental hablar de efectividad. Y en esta diapositiva lo podemos ver de manera clara y muy esquemática, cómo poder transmitirlo en el consultorio, que es lo que siempre nos pasa. Bueno, a ver, transmite un riesgo relativo, transmite un riesgo absoluto. Y en esta diapositiva vemos de manera bien clara y esquemática cómo lo podemos transmitir. Si nosotros expusiéramos a 200 mujeres a tener relaciones sin protección durante la segunda o durante la tercera semana del ciclo menstrual, si yo no utilizo ningún método de anticoncepción de emergencia y las expongo a un embarazo no intencional, de estas 200 mujeres que no les realicé ninguna intervención, hay posibilidad de 16 embarazos. Pero ¿qué sucede si yo tomo una intervención, genero una intervención y le doy una anticoncepción de emergencia? Y fíjense que las cifras se reducen drásticamente. Cuando utilizamos el método de Yuspe, que era esa combinación del estrógeno con el gestágeno, vemos que de estas 200 mujeres expuestas a un embarazo, solamente embarazan 4. Cuando utilizamos el anticonceptivo con levonorgestrel, de estas 200 se reducen a 2. Y cuando utilizamos el acetato ulipristal, de estas 200 pasamos a una sola mujer que se embaraza. Y la realidad es que el riesgo hay que explicarlo de manera concreta y en esta diapositiva podemos ver el riesgo real de embarazo de manera esquemática. Y en el esquema de la izquierda, en este caso mío, lo estoy viendo de mi derecha, pero en el esquema donde no vamos a tener ninguna intervención y vamos a exponer, en este caso está graficado con 100 mujeres, de 100 mujeres expuestas voy a tener 8 mujeres que pueden tener un embarazo no intencional. Ahora, cuando utilizamos el levonorgestrel, fíjense, un poco más de una mujer de cada 100 va a tener un embarazo no intencional. Y cuando utilizamos ya sea acetato de ulipristal y en comparación con el DIU de cobre, fíjense que casi ni lo vemos. Un puntito. ¿Qué significa esto? Menos de una mujer cada 100 mujeres expuestas van a tener un embarazo no intencional. Por lo tanto, el foco acá es transmitir correctamente el mensaje. No solo hay que saberlo, sino hay que saberlo transmitir. Y por el otro lado, la clave está en la individualización, en ver qué paciente se va a ver beneficiada con cada método. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mujer que consultó rápidamente que una mujer que demoró en acceder a la anticoncepción de emergencia. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta ¿cuánto hace que fue esa relación sexual sin protección? Por otro lado, ¿en qué momento del ciclo se encontraba esta paciente? Y por otro lado, el acceso. No es lo mismo acá en Capital, en donde en la esquina, en cada esquina tengo una farmacia y donde tengo acceso más rápido y más oportuno a una consulta médica que en un lugar donde no lo tenga. Y por supuesto, la preferencia de cada paciente. Eso es clave y es fundamental. Y en esta diapositiva le quiero dar el pase a Lía, porque la realidad es que este estudio, que fue el estudio Lucía, Amada participó en la realización del estudio, pero fue durante la presidencia de Lía, con lo cual, teniéndola acá presente, me parece que no corresponde que hable yo, y nos va a explicar por qué es tan importante
importante contar con un nuevo método anticonceptivo de emergencia. Gracias, Lore. Mira, decidimos poner esta diapositiva porque lo que nos ocurre día a día y lo que seguramente les ocurre a todos ustedes en el consultorio es que cada vez se están utilizando menos los métodos anticonceptivos de uso habitual, ya sea por esa hormonofobia, las redes que influyen en nuestras pacientes, no quiero usar hormonas, con un acceso a la información sesgadísimo a partir de esta red, estas redes que nos están invadiendo últimamente. Entonces se me ocurrió que una de las diapositivas que era interesante del estudio de Lucía, el estudio de Lucía fue un estudio que hizo el CEDES con las investigadoras Silvina Ramos y Mariana Romero, con el apoyo técnico de Amada. En aproximadamente 2.000 mujeres hizo una encuesta sobre el conocimiento en métodos anticonceptivos y salud sexual y reproductiva en una muestra en todo el país y realmente no es la idea hablar del estudio de Lucía, pero de eso me gustó poner esta diapositiva porque cuando se les preguntó a las mujeres cuál había sido el método anticonceptivo que habían usado en su primera relación sexual, el 55% dijo que había usado preservativo masculino y el 25% no había utilizado ningún método anticonceptivo. Creo que esto es un ejemplo de lo que estamos viviendo en el día a día, donde nuestras pacientes, nuestras mujeres, se están alejando de los métodos anticonceptivos de uso regular. Incluso también se me ocurrió poner esta diapositiva, no sé si ustedes en su asesoramiento utilizan un gráfico similar a este, si no lo aconsejo porque la verdad es que es interesante cuando hacemos el asesoramiento sobre los métodos anticonceptivos entrar por el lado de la eficacia, que es uno de los puntos que por ahí la mujer más busca. En este gráfico del CDC están ordenados los métodos anticonceptivos, arriba los más eficaces, abajo los menos eficaces, y justamente y en relación con dos métodos que tienen una baja eficacia, que es el preservativo, que en su uso habitual tiene una tasa de falla de un 18% o el coito interrumpido del 22%, son dos circunstancias donde probablemente nos accedan a buscar la anticoncepción de emergencia. Por eso quisimos poner como algo del consultorio, ¿no? Esto que nos debe pasar, no sé a ustedes si tienen la misma experiencia. Que en el estudio también salía que por lo menos el 13% de la población en algún momento había tomado el anticonceptivo de emergencia. Puede hasta que sea más, o sea que es algo que sí, en en este de sus vidas, lo han tomado, ¿no? Más allá de... Exactamente. Y sí, es lo Quería ir para atrás, pero no pude. Con este. Porque justamente acá quienes habían usado anticoncepción de emergencia en su primera relación sexual había sido nada más que el 3%. En la primera. Por eso quería ir a mostrarle este gráfico. Bueno, les cuento, el acetato de ulipristal es un modulador selectivo del receptor de progesterona. Acá somos todos ginecólogos, creo que ya lo conocemos, porque no es un producto nuevo, esto está aprobado desde el año 2009 y 2010 en Estados Unidos y en Europa. De hecho, desde el 2014 es de venta libre en muchos de los países europeos. Acá recordemos que el Efectival, que es el que va al laboratorio, va a ser de venta bajo receta. El nombre comercial conocido en los otros países es de ELA y ELA One. Está disponible en muchísimos países y la dosis va a ser de 30 miligramos, es de 30 miligramos vía oral. Y un poco repitiendo lo que dijo Lorena y haciendo así ya la gran diferencia que hay con el levonorgestrel, que era o es el que todavía tenemos disponible. Y recordemos que el levonorgestrel es de venta libre desde hace 1 año y medio, que se logró que el acceso sea de venta libre en la farmacia. Una de las grandes diferencias es que logra inhibir el pico de LH cuando el pico ya ha comenzado. Entonces tenemos una ventana de oportunidad más larga de 120 horas para tomarlo. El concepto siempre debe ser que cuanto antes se tome mejor, la eficacia es mayor y se debe tomar lo antes posible luego de una relación sexual no protegida, pero con el acetato de ulipristal se mantiene la eficacia durante 120 horas, que son 5 días.
similar a lo que sucede con el dispositivo intrauterino. Con el levonorgestrel actúa tratando de bloquear el pico de LH, pero cuando el pico haya comenzado, ya el efecto no es posible. Así que bueno, estamos ante una ventana de acción más larga y una eficacia mayor. Yo tenía ganas de... los periodistas somos curiosos, ¿no? Es un berretín ahí que no podemos abandonar. Entonces, me parecía muy interesante escucharlas. En el consultorio pasan cosas, y vos hablabas de asesoramiento, cuando las doctoras, cuando ustedes asesoran, ¿qué están viendo las tres hoy en consultorio y las mujeres que llegan? Por supuesto no es lo mismo una Gen Z, una chica de 17, 18, no me quiero ir más para abajo porque va acompañada por su mamá y supongo que implica otra circunstancia, o ustedes me dirán qué es lo... Pero quiero saber qué está pasando hoy adentro del consultorio, porque estamos hablando de un elemento digamos, anticoncepción de emergencia, un elemento innovador, disponible en el país, pero si podemos ir un pasito más atrás, ¿cómo llegan hoy las mujeres a buscar su tailor-made, ¿no? Su método a medida? Siempre decimos eso, justamente lo decimos en castellano, bueno, ¿no? Lo del su traje a medida. Pero ¿qué ven? Me importa mucho saber en el asesoramiento, si me la verdad, lo que siempre hacemos es esto de recabar la información sobre sus antecedentes personales, dar la información sobre los métodos anticonceptivos y aconsejar, y la paciente elige el método anticonceptivo. ¿Y la mujer llega informada? La mujer pregunta. Llega, y bueno, y ahí Ese está dato el muy ahí importante está lo que la estamos mujer haciendo. no Sabes que te llega voy a informada. contar que desde Amada lanzamos unos proyectos de investigación, y no era intención contarlo, pero está bueno que salga esto y que la gente lo conozca, justamente poniendo el foco en fuentes de información en anticoncepción de las mujeres en Argentina. Lo acabamos de presentar en el Congreso Europeo de Anticoncepción, y ahora lo vamos a publicar en el Congreso de SOGIVA, que es nuestro congreso de ginecología y obstetricia, uno de los más importantes en Argentina, y justamente los datos son muy interesantes. No los quiero spoilear, pero básicamente la gente viene muy informada a la consulta. Y la realidad es que no solamente viene muy informada, sino que además en algunos casos viene desinformada. Y lo que nosotros tenemos que hacer es romper con todos estos mitos que traen. Porque las fuentes de información son una gran oportunidad para sembrar los medios, las redes, pero también, si no se manejan correctamente, para desinformar. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, ¿cómo llegan al consultorio? Llegan muy informadas. Es diferente lo que vivo con los asesoramientos de hace un par de años atrás con los de ahora, con los actuales, pero en muchas oportunidades tenemos que tomarnos nuestro trabajo para romper estos mitos, para desmistificar algunas cuestiones. Y la realidad es que, como dijo Lía, informamos sobre todos los métodos anticonceptivos y la paciente elige. Y cuando elige, siempre recomendamos, si falla, tenemos plan B. Tenemos la anticoncepción de emergencia. Claro. En pacientes que a lo mejor no quieren utilizar ningún método anticonceptivo hormonal y quieren solamente el preservativo, ok, buenísimo. Sabemos que tenemos la anticoncepción de emergencia y te lo llevas. Hasta ayer, que no teníamos el acetato de ulipristal, sabían que el levonorgestrel se consigue de manera simple y sencilla porque no requiere receta. Pero hoy, ¿por qué no proponer esta receta anticipada? Que era lo que hacíamos hasta hace un par de años atrás, antes de que se habilite la receta, la venta sin receta. Doctora Moltoni, su experiencia. No, coincido un poco, creo que nos preocupa esto que estamos viendo, por supuesto siempre respetando la autonomía de las pacientes, pero es verdad que hay una tendencia al no cuidado, al no uso del preservativo. Se especula un poco con estas nuevas generaciones que quizás no crecieron con ese miedo al VIH y están, por suerte, volcándose algunos hacia, por ejemplo, las adolescentes, hacia métodos, por ejemplo, el implante, súper efectivos. Tal vez eso generando esa tranquilidad del no embarazo, entonces realmente se está dejando de lado el preservativo. Entonces, es un trabajo de todos los días informar. Pero el tema con anticoncepción de emergencia, siento que a veces no somos los que estamos haciendo la consejería, ¿no? Es como que la consejería es el boca a boca, es la farmacia, son las redes.
porque no son tantas las consultas que nos llegan, ¿no? De guardia, tal vez las personas que hacen guardia, pero en el consultorio es como que el tema ya sucedió. Entonces me parece importante volver a esto de tomarnos el tiempo, de explicarlo y que la información ya esté y que si a esta paciente, a esta persona le sucede, ya sepa cómo actuar. Por eso hicimos una campaña, creo que mostramos algunas imágenes después, desde Amada, que hacemos campañas de anticoncepción, el tenerla antes, o sea, poder llegar antes. Sé que tenemos poco tiempo con los pacientes, que no nos da el tiempo para hacerle PAP, Colpo y todo lo que quisiéramos, pero en algún momento, sobre todo focalizando en, como decía Lía, esta tasa de fallas que tiene el preservativo, que tiene el coito interrumpido, en esas son las pacientes o que no usan método, donde tenemos que focalizar mucho en, mira, existe esto, la idea es que si te sucede, ojalá no. Bueno, pero si te sucede ya sabes cómo actuar. Y si entonces, vienen, como decían, vienen informadas o súper informadas o mal informadas, específicamente sobre estos métodos de emergencia, ¿tienen información? ¿En qué información maneja? ¿O tienen la precaución de la pastilla en la cartera o eso no existe? Yo creo que poca gente lo tiene. Es una de las cosas que nos parece interesante poder trabajar, el tenerlo... Tenerla antes o la receta o la prescripción o tener el comprimido con unas diapositivas, diapositivas más adelante, si queremos hacemos un paréntesis, porque justamente está esta campaña que decía Maru que hicimos el año pasado y que está linda visualmente para que focalicemos en este tema de... Pero es muy interesante que es el especialista, el experto el que habla de anticoncepción de emergencia, porque convengamos que la narrativa sociocultural alrededor de la anticoncepción de emergencia es lo no dicho, es esto de llegué tarde, lo termino validando con una amiga en el baño de la escuela, le toco el timbre a una pariente, qué sé yo, pero digamos, cambia mucho la ponderación de una decisión si lo pudiste hablar con tu médica antes. Muy interesante, Daniela, lo que están transmitiendo las dos, ¿no? Porque uno no espera a tener un incendio para tener el matafuegos en la casa o en el auto, ir con el cinturón de seguridad, entonces voy a ser más propensa para chocar. El tema de tener la anticipación es muy importante para nosotros. Pero ahí los pincho a todos los médicos. ¿Ocurren en el consultorio? ¿Sí? Bueno, los que están acá estamos con un público sesgado, positivamente. Claro. Les quiero terminar de contar, ya que estamos en este tema de que tenemos la diapo de la eficacia, que realmente la eficacia del ulipristal es mayor, sobre todo porque cuando el folículo es más grande, el folículo que es lo que contiene al ovocito, que es el óvulo que va a ser fecundado, cuando el folículo mide entre 18 y 20 milímetros, es capaz el acetato de ulipristal de inhibir el 60% de las ovulaciones. Es muy difícil investigar y es muy difícil explicar la eficacia real porque no tenemos el índice de Pearl como tenemos en los otros anticonceptivos. Entonces, uno de los surrogantes para saber la eficacia o pensar en la eficacia es si hay inhibición o no de la ovulación, aunque sabemos que desde la ovulación hasta el embarazo siguen un montón de otros factores que pueden estar alterados, pero bueno, saber si logra la inhibición de la ovulación es uno de esos surrogantes que tomamos para ver la eficacia de la anticoncepción de emergencia. Y en algunos de los trabajos, justamente los que comparan con levonorgestrel y en este caso también con placebo, cuando el folículo está a punto de ovular el ovocito, y mide aproximadamente entre 18 y 20 milímetros, que es esa etapa ya casi cercana a la ovulación, el ulipristal puede inhibir el 60% de esas ovulaciones versus el levonorgestrel y el placebo, que son puede inhibir un 12 o un 13%. Por ahí va el tema que es mucho más eficaz, digamos. Y estas son las diapos que decíamos recién, que Maru puede escuchar, que hicimos contar que el año pasado hicimos de Amada. Sí, allá hace un par de años hacemos campañas para el Día Mundial de la Anticoncepción y justo se dio, esto es como un broche de oro medio impensado en el sentido que es un gusto para nosotras poder estar presentando una droga y para todos los de Amada que están acá, de algo de lo que veníamos hablando, dando nuestros cursos y que hace, no sé, 17 años, 16 años de estar en el exterior y poder tener esto porque sabemos que es más eficaz. Pero bueno, justo veníamos trabajando en anticoncepción con estos mensajes claves, ¿no? Ante una emergencia no esperé hacerle después,
sumá la anticoncepción de emergencia a tu diario, tenla antes, y eso me parece que está bueno que empiece a resonar, no para perder la conciencia de la anticoncepción de uso regular, que sigue siendo más importante, pero bueno, para justamente que podamos trabajar esto y que nos tomemos unos minutos para explicarlo. Obviamente la gente se informa mucho por redes también, las adolescentes saben, por ahí la compran, pero siguen persistiendo, creo que muchos mitos, que es lo que vos preguntabas, la barrera. Creo que uno de los más instalados, no sé qué les pasa a ustedes en el consultorio, es esta sensación de que hay un tope de veces para tomarla, como bueno, no, no, porque ya mi amiga me dijo que podés tomar hasta, no sé, números que no sé de dónde salen, 1 en el año, 3 en el, no sé, las cosas más diversas. Y creo que ese mito y el de que es una bomba hormonal son los mitos más instalados. ¿A quién se le ocurrió llamarla el día después? El día después... Porque es confuso eso también, ¿no? Confuso. No sé de dónde La sale. espero a tomar al día después, solo No sirve hago el día nada después. Pero ¿Qué hago con es eso? un nombre que está súper aceptado, como ahora el implante subdérmico que le dicen el chip, y está muy difícil sacar ese nombre que nosotros obviamente proponemos llamarlo De emergencia. anticonceptivo de emergencia, la pastilla de emergencia, o como también le hemos dicho en nuestra campaña, de lo antes posible. Claro. Porque es verdad que tenemos más Mucho más ventana, claro. pero sigue siendo clave tomarla lo antes posible, porque si la ovulación ya está ahí no la vamos a poder inhibir. Y debemos aclarar, y también por ahí aclararle a las pacientes, que si esto fallara, que es muy raro que falle, no aumentan las tasas de pérdida gestacional y las malformaciones, y eso también en algunas pacientes que tienen especial interés se lo podemos aclarar. El hecho es que esto que decimos no lo decimos solo nosotros, también hay otras sociedades que lo han dicho, y puede estar la preocupación, creo, de ciertos profesionales de que si habilitamos el uso, si damos una prescripción, si damos el anticonceptivo de emergencia, es como, bueno, chau, se descontrola todo, a nadie le importa nada, vamos con la anticoncepción de emergencia, y eso ya fue estudiado, sabemos que tenerla antes no significa usarla más, sino que se use en el momento indicado y si realmente se necesita. Esto es como la educación sexual integral, no quiere decir que habilitas cosas, sino que das información y que posiblemente haya más conciencia y el uso realmente cuando corresponde. Así que eso me parece que es un concepto que tenemos que trabajar. Y Sí, está no bueno. reemplaza la educación sexual integral, No no reemplaza los reemplaza, métodos tradicionales, por pero en supuesto. una situación de emergencia Está para eso. es un derecho, y en un contexto de desigualdad me parece que es clave Una y fundamental. Una Exactamente. solución, Ujú, sí, una herramienta coincidimos. importantísima. Así que, no, perdón que en el medio de esta charla nosotros también queremos por ahí mechar conceptos más médicos, porque es una droga que si bien estaba y la conocíamos, está ahora y la podemos prescribir, entonces por ahí también repasar en cuanto a lo que dijimos, que es un modulador selectivo de los receptores de progesterona, que la absorción es buena, es muy alta, así que si nos preguntan, ¿lo tomo con la comida, sin la comida? La típica pregunta de algunos pacientes, es lo mismo, de hecho la comida da una absorción muy alta. Y de todo lo que es la farmacocinética, sí recordemos que esto se metaboliza por el citocromo P450. Por ende, es una enzima clave donde podemos tener cierta disminución de la eficacia, sobre todo en pacientes que están con inductores. Así que, en realidad, para indicarla, no necesitamos mucho más que hacer ciertas preguntas generales, preguntar quizás fecha de última menstruación, si toma alguna medicación y estar alertas a eso, ¿sí? De que si toma inductores. Esto es bastante técnico, pero sí para recordarles el tema de los inductores, y que tenemos que pesquisar básicamente si está tomando alguna medicación que puede interferir, así que lo más, no es tan frecuente, pero lo que más vemos en la práctica yo creo que son los antiepilépticos, y fenitoína, carbamazepina, porque se están usando mucho también para causas no epilépticas, por ejemplo la rifampicina, y en esos casos el tema es que se puede reducir la eficacia, entonces quizás podría ser un caso que en la literatura se plantea, que podría ser un caso más por ahí para colocar un DIU, pero el DIU, imagínense que tiene más barreras todavía que el oral, ¿no? Así que bueno, lo tenemos en cuenta. Si tuviéramos levonorgestrel, estos son los casos donde damos el doble dosis de levonorgestrel para tratar de sortear un poco esa disminución de la dosis que tenemos, así que de lo técnico recordar esto es importante. Las interacciones. ¿Sí? De las interacciones. Así es. Hay otras interacciones, pero esto creo que lo ibas a comentar vos, Lía. Sí, en realidad hay un tema con respecto a qué hacemos después de que se toma el acetato de ulipristal.
porque la idea es que el concepto general es que ningún anticonceptivo, ninguna pastilla anticonceptiva de emergencia tiene mayor eficacia que los métodos de uso regular. O sea, la idea es que aprovechemos esas circunstancias en las cuales la paciente llega, ya sea a la guardia o a la consulta, para estimular que la paciente utilice un método anticonceptivo de uso regular. El tema es que cuando se toma acetato de ulipristal hay que esperar 5 días, es decir, al sexto, para comenzar a tomar Con el método los regular. métodos anticonceptivos hormonales de uso regular. Y eso es importante porque puede haber interacción medicamentosa entre ambos. Compiten, ¿no es cierto? Exacto. Y el levonorgestrel no tendría ese inconveniente si queremos recetar el levonorgestrel. Entonces, eso es importante. Recordarlo también que si vomita, lo tiene que volver a tomar. Si vomita dentro de las 3 horas, eso bueno, es algo que habitualmente lo hacemos con cualquier medicamento. Por supuesto, ahí hay un ítem que es descartar embarazo, pero no es que porque sea abortivo o algo de eso, simplemente porque no está indicado en una paciente que esté embarazada y por ahí la señora no sabe que está ya cursando un embarazo. Eso lo podemos hacer o con un test o con la fecha de última menstruación. Y las contraindicaciones son muy pocas en cualquier enfermedad de las conocidas graves como insuficiencia cardíaca, antecedente de trombosis venosa, cardiopatías, enfermedades, cáncer de mama, pueden tomar la anticoncepción de emergencia. En el caso específico de acetato de ulipristal, habría una llamada de atención extra con respecto a lo que es el asma severa tratada con glucocorticoides, porque podría haber una disminución de la eficacia en el tratamiento del asma si se toma el acetato de ulipristal. Pero eso vale la pena aclarar que no es el asma del pufo, No, tiene no, que ser un asma tratada con severo corticoides y con orales, ¿no? Para exactamente, que no nos asma quede esa sensación. severa. Y creo que está bueno aclarar que acá siempre hay que poner en la balanza. Pocas contraindicaciones, pocos casos en donde uno dice, ok, en este caso no, pero que en la mayoría, Exacto. riesgo-beneficio, siempre es preferible evitar un embarazo no intencional, porque probablemente en una paciente de alto riesgo, ese embarazo sea mucho peor que el método de anticoncepción de emergencia. Y les traigo un mito, la obesidad, que Tenemos ahí unas diapositivas Un mito de obesidad que circula en redes. Te puedo contestar una cosa antes de lactancia, Sí, por porque supuesto. sí, ya lo tenemos. Cerrás esto. Cerramos este tema. Hay algo diferente con respecto al acetato de ulipristal, que es bastante nuevo, si bien no figura en el prospecto, porque en el prospecto va a figurar que hay 7 días que descartar la leche. Nosotros tomamos desde el consenso de Amada lo que en el 2025 el Reino Unido ha investigado. Ellos hicieron un estudio dosando el ulipristal en 12 mujeres que estaban lactando y midieron la concentración no solo del ulipristal, sino que tiene un metabolito activo que es el monodimetilacetato de ulipristal. Y las concentraciones fueron bajísimas, haciendo cálculos matemáticos, más o menos un bebé de 2 meses, tomando el peso promedio, tendría una concentración del 0.09% de la concentración materna, digamos, adecuada para los distintos pesos. Así que ellos hacen un statement el año pasado sobre que no es necesario descartar la leche durante o posterior a la toma de ulipristal, lo cual todas las que tuvimos lactancia, sabemos la importancia de no tener que hacer lo que ya sabemos que hay que hacer. Así que bueno, esto me parece un punto importante que te quería contestar, aclarar antes de la obesidad. Porque puede surgir alguna duda dado el prospecto y que esta es una información muy Sí. nueva, entonces ya queremos que se lleven también ese Claro, concepto, ¿no? validarla. De que no es necesario. Bueno, y con respecto al peso, que era lo que me preguntabas específicamente, se vio que con el levonorgestrel, que es el anticonceptivo de emergencia que teníamos disponible hasta ahora, había una disminución de la eficacia ante mujeres que tenían índice de masa corporal menor de 26 o pesaban menos de 70 kilos. Yo peso 63, o sea, hay muchas pacientes que entrarían dentro de esto. En esos casos hubo algunas investigaciones a ver si lo lógico era duplicar o no duplicar la dosis de levonorgestrel. Y la verdad es que si bien
muchas guías hablan de duplicar la dosis. Justamente en el congreso europeo que estuvimos, le pregunté específicamente a la investigadora si ella consideraba, y no, duplicar la dosis no sirve para nada, la verdad. Entonces, en estos casos donde hay un índice de masa corporal mayor de 26 o pesa más de 70 kilos, lo adecuado es utilizar acetato ulipristal, porque ahí sí se vio que la eficacia no varía con respecto al peso, se mantiene la eficacia. O sea que o le ofrecemos un DIU, que ya sabemos que es complejo porque el acceso es diferente, o tenemos una mayor eficacia y estamos más seguros en la paciente con sobrepeso o obesidad con el acetato de ulipristal. Eso es una gran ventaja. Yo tengo un comentario porque tengo varios especialistas en climaterio en la sala y quiero saber, Lía, tu opinión con respecto a la transición a la menopausia. Bueno, ¿se puede usar? Porque muchas pacientes que vienen a la consulta durante la transición ni siquiera saben que este momento de la vida es necesario usar método anticonceptivo, porque si bien el riesgo de embarazo disminuye, puede embarazar. Hay ovulaciones que son erráticas, pero puede haber un riesgo de embarazo. Se puede utilizar perfectamente en la transición a la menopausia, se puede utilizar en la lactancia y se puede utilizar en la adolescente también. Tenemos muchos referentes en adolescencia en la sala también. Entonces le podemos dejar a Maru que nos cuente ella. No, realmente no tiene. Las únicas, si ustedes se tienen que llevar como tips, es eso, tener cuidado con, por ahí con gente que está con inductores respecto al ulipristal, tener cuidado en una paciente asmática severa que esté con corticoides, que creo que cuántas te pueden tocar, que justo necesiten nada, y por ahí con la paciente con insuficiencia hepática severa, que sería también un asterisco, pero que de vuelta sería un caso que por la gravedad de un embarazo en una paciente tal vez uno también lo usaría. Con lo cual no tiene contraindicaciones y se puede usar en todas las etapas. Obviamente uno focaliza mucho en la adolescencia porque por ahí es una población de más riesgo, pero sabemos que las adultas tampoco hacen las cosas demasiado bien en cuanto a anticoncepción, así que nada, estamos bien para seguirlo indicando. Efectos adversos tienen muy pocos. Esto de la bomba hormonal creo que son los típicos, ¿no? Sí, fatiga, mareos, dismenorrea, dolor abdominal, náuseas, cefaleas, se comparten en igual porcentaje o muy similar a los efectos secundarios que puede haber en el levonorgestrel. Es muy interesante que le avisemos a las pacientes cuando le vamos a hacer la indicación que puede pasar algunos de estos efectos secundarios que no son deleterios, claro, ni un problema para su salud y que son absolutamente pasajeros. Y algo que sí es muy importante de avisar es que la menstruación puede adelantarse, puede retrasarse o puede haber un sangrado luego de la toma, para que no se asuste. Y si la menstruación se atrasa más de 7 días, la indicación es realizar un test de embarazo más o menos a los 21 días de la relación sexual no protegida, bueno, porque sabemos que la eficacia no es del 100%, obviamente. Así que, bueno, todo esto es algo que en el asesoramiento lo tenemos que decir. Hay muchísimos datos, porque como les contaba antes, es una medicación que ya está hace muchos años en Estados Unidos y en Europa, entonces tenemos muchos datos de seguridad post-comercialización, donde no ha habido efectos graves inesperados de ningún tipo. Claro. Preguntas en la sala, ¿quién rompe el hielo y hace preguntón, preguntita, comentario, dato? Yo quiero hacer un comentario. Pero, por supuesto. A ver, Vivi. Presentate. Hola, bueno, yo soy Vivi Kramer, soy compañera de las chicas en Amada y de Sajig. Y del Argerich de adolescencia. No, un comentario que me parece importante es que ahora un alto porcentaje de las pacientes femeninas están con GLP-1 para bajar de peso. Muchos son adolescentes para las fiestas de egresados y todo eso, tengan o no tengan un índice de masa corporal, y si tienen esos efectos indeseables de evacuación rápida o vómitos por el GLP-1, baja la eficacia del UPA, o sea, eso me parecía importante también comentarlo porque lo tenemos en el consultorio habitualmente.
o sea, de los trabajos que más o menos bien dicen que no baja, pero sí es que no baja si uno está en tratamiento, pero si la sintomatología digestiva está como cualquier situación de vómitos o tránsito rápido, puede bajar la eficacia. Me parecía importante como acotarlo. Sí, de los anticonceptivos regulares también, ¿no? Como que falta más estudios, pero depende de la droga también. Hay reportes porque para colmo son pacientes que bajan de peso y empiezan a ovular mejor, así que encima tienen más riesgo. Así que eso está bueno, Vivi, porque es algo que que está acá ya en Argentina. También pasa mucho esto del uso repetido y como tips también para que se lleven. Básicamente, si uno tiene una paciente que lo usa repetidas veces, es como la señal de alarma de que está necesitando un asesoramiento anticonceptivo y vamos a trabajar en eso y que esto no reemplace al anticonceptivo de uso regular. Pero como esto por ahí era una preocupación, la OMS ya lo toma en sus criterios de 2025 en los nuevos y hace un apartado que es uso repetido de píldoras de anticoncepción de emergencia, justamente por lo seguras que son. Y porque realmente hay que cubrir esa necesidad, entonces esto aclaran que se puede utilizar. O sea, justamente esto del mito de no tiene un tope de veces. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como especialistas? Que si tiene otra relación no protegida, durante esas 24 horas está protegida por la droga, tanto por ulipristal como por levonorgestrel, pero que si pasan más de 24 horas tengo que darle otra dosis. Pero es importante, no podemos mezclar el anticonceptivo, ¿sí? Si ella usó ulipristal y vuelve a tener otra relación sin protección, le tengo que volver a dar el ulipristal. Si lo usó levonorgestrel, le tengo que volver a dar levonorgestrel, porque recordemos que al ser un modulador selectivo, por eso también si le quiero dar el anticonceptivo que lo empiece rápidamente, tengo que usar el levonorgestrel y no el ulipristal, porque puedo bajar con el gestágeno del anticonceptivo la eficacia del ulipristal. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, levonorgestrel y después le doy el ulipristal, puedo estar bajando la eficacia del ulipristal. Entonces, si voy a repetir dosis muy cercanas, necesito usar el mismo tipo de anticonceptivo de emergencia que utilicé, ¿sí? Así que eso para que lo recordemos. Y esto de que por ahí hay una tendencia, yo he tenido pacientes que me plantean, no, total, me tomo el de emergencia y ya, como si fuera una anticoncepción on demand, pero la verdad es que los estudios hablan de que eso termina teniendo una falla del 10%, o sea, como que por supuesto siempre vamos a apostar al uso regular, pero bueno, tengamos en cuenta esto de la no mezcla y de que también podemos llegar a tener en cuenta que si lo vamos a dar motivados por olvidos de las píldoras, hay algunos estudios un poco controversiales, pero que si es por olvido de pastillas, tal vez podríamos tener ese antagonismo también si damos el ulipristal, entonces sería por ahí un caso donde podríamos elegir levonorgestrel. Y esto es el consultorio, ¿no? Que si, por ejemplo, viene una paciente para ponerse el implante y es ese día y vos querés aprovechar esa oportunidad y detectás en el interrogatorio que quizás tuvo una relación sin protección y que necesita el de emergencia. Si yo necesito priorizar ponerle el implante en ese momento, tal vez prefiero elegir levonorgestrel para darle levonorgestrel y ponerle el implante. Si quizás esa relación sexual fue, qué sé yo, estaba menstruando, estaba en un día de muy bajo riesgo, bueno, le puedo dar el levonorgestrel, por ejemplo, pero si te dice, mira, tuve relaciones el día 13 del ciclo y vos le vas a poner el implante, tal vez priorizamos un ulipristal y la citamos en unos días para poner el implante. ¿Se entiende? Claro. Como que eso es lo que uno tiene que ir viendo y nos vamos a ir haciendo la mano, digamos, como para ir eligiendo uno o el otro, pero creo que si tenemos la disponibilidad y es más efectivo el ulipristal, ¿no? Y tenemos, creo que un algoritmo por ahí que hicimos de esto. Estuvimos trabajando todo el año pasado, agradezco acá a las que han participado, pues somos todas chicas, en el consenso de anticoncepción de emergencia, lo pueden descargar, es un consenso, es largo porque fuimos muy profundo en cada método, en distintas cosas, pueden ir por secciones, tenemos un resumen al final y obviamente el ulipristal está incluido dentro de los otros métodos que abordamos. Y si vemos acá, justamente al final, la siguiente diapo, tenemos un algoritmo donde empezamos a ver cuánto tiempo pasó, porque si ya pasaron más de 3 días, ya tendemos que ir al ulipristal, ¿sí? En cambio, si pasaron menos de 3 días, podemos elegir los dos. Siempre el DIU lo ponemos como primera opción un poco por la eficacia, sabemos que tal vez no vaya a ser lo más usado, pero no solo en nuestro algoritmo, sino en los países donde está disponible, vamos a priorizar por eficacia el ulipristal.
Y si no lo tenemos disponible, vamos a ir por el levonorgestrel, teniendo en cuenta que por ahí en una paciente obesa nos vamos a inclinar por el ulipristal, como decíamos. En una paciente que esté con inductores tal vez también, o daríamos doble dosis de levonorgestrel. Y bueno, viendo un poco la situación de si estaba tomando algún método, si va a empezar otro método, vamos a ir eligiendo uno o el otro. Y no sé, si quieren agregar algo más ustedes, chicas, de este algoritmo que me haya olvidado, o algo. No, creo que hay algo que a veces he escuchado a colegas cuando una paciente viene y, sobre todo en las guardias, que por ahí no están tan expertos como los que vemos acá, donde retan a las pacientes porque toman muchas veces la anticoncepción de emergencia. Y bueno, eso es algo que hay que desactivar porque, bueno, en el último congreso, Alison Edermal, que es una investigadora que trabajó mucho con respecto a esto de la farmacocinética, la farmacodinámica del ulipristal y de levonorgestrel, su última diapositiva es el que encuentre, el que tome lo más rápido y lo que se pueda, en el contexto de donde sea. Es decir, y ya, digamos, estamos en un congreso internacional con la máxima investigadora. Digo, la importancia de no retar y de que en el contexto que haya es una emergencia. Aparte, ese reto vale doble, porque viene de un experto en un lugar que tiene que ser seguro, que es o un hospital o un consultorio donde vas a buscar reparo, atención, solución, y que se ven en muchas cuestiones de la medicina. No tomes eso porque el reto de... Si bien sabemos que, como yo dije antes, que la anticoncepción de emergencia no es más eficaz que un método de uso regular y uno en la asesoría va a aprovechar para que la paciente trate todo el trabajo. Bueno, si no, entonces tomalo las veces que sea necesario, porque eso va a ser mejor a no tomar nada. Así es. Más preguntas. Ahí los veo con ganas, ¿eh? Hay que animarse. Adelante. En realidad, no una pregunta, sino volver a reiterar algo que ustedes dijeron y remarcarlo. La importancia que tiene el doble método. Que salgan del consultorio, sobre todo, bueno, calculo que en un primer momento vamos a hablar de prepagas y obras sociales y luego, ojalá, hablemos de la canasta del plan médico obligatorio. Pero del consultorio, quien decide cuidarse con un preservativo, salga con una caja de anticoncepción de emergencia. Creo que salga con una caja de ulipristal que le va a dar los 5 días. Pero esto es fundamental. No lo usaste, no te preocupes, en 2 años lo tirás, venís y te doy otro. Sí, pero no salir a las 3 de la mañana a conseguir, es cierto, en una guardia depende, si está en Ciudad de Buenos Aires o si está en Provincia de Buenos Aires, depende del cordón, va a conseguir un levonorgestrel, pero fundamentalmente tiene que ver con esto. Y por otro lado, seamos buenos receptoras de los varones que se acercan a las guardias a pedir la anticoncepción de emergencia, ¿no? Es como que tenemos, bueno, si con quien estuviste no pudo venir, podamos aceptarlo y de esta manera acompañar. Por supuesto, un turno va seguro para una anticoncepción de uso cotidiano. ¿Y ese varón que vos das cuenta que va a consultar? Sí, va a pedir. Muchas veces en las guardias nos encontramos y tenemos quejas de los varones que llegan a las coordinaciones, direcciones de salud sexual, que el varón va a la guardia porque su compañera está en el colegio y no sale hasta las 5 de la tarde o le da vergüenza también. Entonces va a la guardia a pedirlo. Y de las guardias se lo expulsa dependiendo quién le toque. Entonces, esto lo tenemos que tener presente. Tal cual. ¿Sí? Que también se acerca el varón y lo tenemos que recibir y poderle dar toda la asesoría que necesiten. Qué importante. Gracias. ¿Estabas vos? Sí, gracias. Buenas noches y bueno, felicitarlas a todas las expositoras. Estuvo muy excelente y aparte, bueno, muy actualizado.
Bueno, yo soy Claudia Scalice, tengo la suerte de trabajar en ambos métodos. Trabajo en hospital público, en el Ramos Mejía, y en la maternidad, y trabajo en forma particular en mi consultorio y en otras prepagas. La pregunta es si ya está disponible o a la venta y tiene la cobertura de las prepagas, qué cobertura tiene, y si en algún momento va a estar disponible también, o tienen pensado si el gobierno de la ciudad va a comprar para disponer, para tener anticoncepción de emergencia, sobre todo en las guardias. Nosotros también recibimos muchas pacientes víctimas de abuso y de violación, y creo que el ulipristal, que el Efectival, sería una alternativa muy válida para esas pacientes. Por lo que nos cuenta el laboratorio, Claudia, está estando disponible con ese gerundio, te lo digo porque es lo que le preguntamos a Karina. Cari, si querés responder vos mejor ya que se nosotras, están abasteciendo las farmacias. Pero ya supuestamente están abasteciendo las farmacias. Por ahora es todo, como bien decías, en el privado, pero bueno. Los recetarios digitales ahí a mí ya me apareció. Sí, con el 40%, pero Cari. Buenas noches a todos. Para ponerlos en autos respecto de el acceso de Efectival, actualmente están llegando a todas las farmacias, ya están todas las droguerías, con lo cual si prescriben y no tienen en stock, que lo pidan a la droguería. Respecto de las obras sociales y prepagas, estamos haciendo los trámites para las obras sociales provinciales. Prepagas hoy tienen el 40% de descuento porque están en evaluación por ser un principio activo nuevo en el país, para que lo cubran con el 100%. Y respecto de la parte de salud pública, estamos haciendo los trámites pertinentes para que haya acceso. 8.000 pesos. Bueno, Claudia, muy interesante tu pregunta, y acá tenemos, me están pasando en vivo, tenemos más de 250 participantes, colegas que nos están siguiendo a través del canal. Bravo. Así que los saludamos a todos. Gracias por esperar que empezamos un poquito más tarde, porque acá la culpa es de la gente acá que no llegaba. No, es que la realidad es que cuando nos juntamos tantos colegas y amigos, a veces se nos hace un poquito difícil poder organizarnos para comenzar, y siempre es un gusto charlar y hablar con uno y con otro, con lo cual le pedimos disculpas por el retraso. Una de la pregunta que acabas de hacer, Claudia, había surgido en los colegas que nos están siguiendo. Les cuento que nos siguen de Chile, de Rosario, de Corrientes, de un montón de lados de Argentina y de Latinoamérica, así que agradecidos. Otra de las preguntas, una era esta: ¿cuándo va a estar en farmacias? Y el precio. El precio, la realidad es que no lo tengo el dato concreto, pero sé que va a estar muy accesible. 19.000 sin descuento. Precio público, 9.000 pesos. Bien, gracias, Karina. Menos el 40. Hay que sumarle el descuento si tiene. Bien. Después, una pregunta que nos hacen es: ¿qué pasa en pacientes celíacas? ¿Hay alguna observación? No hay estudios en pacientes celíacas, la verdad que no. Como todas las circunstancias que les pasa a las celíacas, si están activas en la enfermedad, la absorción de cualquier cosa puede estar disminuida, así que depende de la actividad o no de la enfermedad. Claro, qué grave tenga la enfermedad, y si no, obviamente pensar en el método del DIU de cobre. Claro, la vía oral no sería lo ideal. Terapéutica. ¿Es qué? Aptos celíacos, pero muy bien, Karina. Ahí hay una pregunta. Muy bien. Claro. Claro. Cualquier enfermedad malabsortiva que esté activa no va a poder absorberse ni ni ninguno, pero claro, más allá de que lo pueda tomar un más allá de que lo no pueda. Exacto. Otra pregunta. Ahí. Lorena, una pregunta. El ulipristal no es una droga nueva, es una droga 2010. ¿Hay algunas hepatotoxicidades que quieras remarcar en este momento? Porque la gente lo va a leer. Bueno, sí. El doctor Silvio Tati, gracias por la pregunta. ¿Querés contestar? La verdad que el que recuerda de que lo ha llegado a usar en 5 miligramos para miomas, que de hecho yo lo llegué a usar y la verdad que me iba muy bien. Y después pasó casos de toxicidad en Europa, y eso fue un warning y se retiró. En un momento
lo empezamos a recetar, pero pedíamos un hepatograma antes, durante, y después ya directamente lo retiraron del mercado. Sí, así que quedó esa sensación. En Europa también el laboratorio pidió retirarlo del mercado porque después de todo lo que sucedió con la hepatotoxicidad, se retiró porque vendía muy poco, aunque lamentablemente era una excelente droga. Pero estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. El concepto acá clave es que es otra dosis y otra forma de administración. Exacto. Es una única toma de 30 miligramos versus lo que se utilizaba antes, que 5 eran miligramos 5 miligramos diarios y durante mucho tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de comparar manzanas con peras. No sucede lo mismo con la anticoncepción de emergencia, así que gracias por hacer ese comentario. No, que también y hay una surgió en base, redes. lo aclaran específicamente para que no se genere esa confusión. No hay casos reportados de hepatotoxicidad en el uso de Elawan, que sería el medicamento afuera, en más de 1 millón de casos, ningún problema. Digo, quizás si uno tiene una paciente, como decíamos, con una insuficiencia hepática severa, pero no se suele dar ese caso que lo necesite. Así que ningún problema, ninguna contraindicación en ese sentido, por suerte, con tranquilidad, ¿no? Bien. Otra de las preguntas que surgen del canal es, ¿qué sucede con la paciente que lo toma por olvidarse de los anticonceptivos orales combinados con etilina, estradiol y progesterona? Esto ya lo mencionamos durante la charla. Sí, hay una excepción medio complicada, pero voy a tratar de explicársela. Dijimos que cuando tomábamos acetato ulipristal, después había que esperar 5 días y al sexto empezar con los anticonceptivos. Hay una excepción a esto y es la paciente toma la pastilla, empieza un blister nuevo y toma la pastilla 1, 2, 3 y 4. Y se olvida las 5, 6 y 7. Se han hecho estudios a ver qué convenía en esos casos. Si empezar con el anticonceptivo para lograr inhibir la ovulación de ese ciclo o esperar 5 días y en ese caso ver qué pasaba. Ese es el único caso. 1, 2, 3 y 4, la toma, 5, 6 y 7, se olvida y al 8º día puede empezar, tomar el ulipristal, si tuvo relaciones sexuales sin protección en los 5 días previos, y empezar ese mismo día a tomar el anticonceptivo combinado, ¿sí? Porque hubo un estudio, uno solo, pero bueno, es el que tenemos. Pero justo se tiene que dar esa situación. Que justo se tiene que dar esa situación, y está hecho con etinil, estradiol y levonorgestrel, exactamente, es homologable al resto, calculamos, pero sería la única situación en la cual puede empezar inmediatamente después de la toma del ulipristal con el anticonceptivo combinado. Por eso en el consenso elegimos dejar que empiece al 6º día con el anticonceptivo, porque si no... Porque era engorroso, pero era bueno, muy engorroso, muy quedaba difícil. confuso. Bien, después preguntan algo de criterios de uso en adolescentes, ya lo comentaste vos, Maru. También preguntan, si retrasa o sangra luego de la toma, ¿debe seguir tomando? La realidad es que es de única toma. Una sola vez. Con lo cual, claro. y podemos esperar que sangre antes, que sangre en el momento o que sangre unos días después, con lo cual no hay que seguir tomando nada, es una única toma. Y no tenemos más preguntas acá de la audiencia, así que no sé si a ustedes quieren hacer un cierre. ¿Alguna comentario duda o pregunta del auditorio? Estamos. Bueno, ¿Estamos? que han sido muy claras. Bueno, agradecerles muchísimo, ha sido un placer, ustedes son geniales. Me gustaría subirlas a un ómnibus y llevarlas por la ciudad. No nos des ideas que a lo mejor la compramos. Me parece sustantivo que los jóvenes y los adultos aprendan más y que nosotros los medios, tal vez nuestro compromiso y desafío es hablar más, porque es un auditorio de fuentes veraces, así que pudiéramos hacer un cuadernillo de notas. Agradecerles mucho y seguimos conversando ahora. Gracias. Mariana, ¿querés? No, yo lo que quisiera decir es que obviamente más allá de estar hablando de una pastilla, de un medicamento, estamos hablando de derechos. Me parece clave resaltar eso, ¿no? Y me parece que esta ventana de los 5 días es muy clave, sobre todo pensando en los grupos vulnerables, en la gente que vive lejos, en las chicas, adolescentes. Y me parece que en ese sentido, ese tiempo es mucho, es todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.
En nombre entonces de nosotras, damos por finalizada la jornada científica. Muy agradecidos estamos a todos ustedes. Por supuesto, el Laboratorio Casasco que hizo posible este sueño de poder hacer esta jornada científica para divulgar los conocimientos, para tener este intercambio de esta conversación a nivel federal, que es a donde queremos llegar con Amada, a todo esto, a Corrientes, a Córdoba, a Rosario, a toda la gente que nos está mirando afuera. Así que muy agradecidos desde Amada al laboratorio y a ustedes también por la participación. Gracias. Gracias.